Aquí residen tanto serbios como croatas. Y eso que vemos al fondo, pues el otro lado del río, eso es Serbia. Como un garaje totalmente agujereado. Es un trozo de avión de las Fuerzas Armadas yugoslavas. Tus hijos son héroes, murieron sin llorar. Y aquí muestra de cómo han medio tapado los agujeros. La bandera de Croacia arriba del todo. Bueno, diligentes. Nos encontramos ahora mismo en Vukovar, esta ciudad portuaria, como podéis ver ahí con las grúas. Aquí residen tanto serbios como croatas. Croatas están en torno a un 60% y serbios en cuanto a un 30%. La ciudad de Vukovar fue sin duda la más destruida de las guerras yugoslavas, tras un intenso asedio que duró 3 meses. Después de la guerra, la ciudad tuvo que ser reconstruida y aprender a reinventarse, buscando convivir en conjunto, aunque a veces resulte complicado. Y es que Vukovar se encuentra en un enclave increíble. Aquí al norte, a tan solo unos 80 kilómetros, estamos en Hungría. Pero es que esto es más impresionante todavía. Aquí tenemos, como no, el río Danubio. Mirad, está bastante crecidito de las lluvias que ha habido. Y eso que vemos al fondo, pues el otro lado del río, eso es Serbia. El río hace de frontera natural con Serbia durante varios kilómetros. Mirad qué locura. En la primavera de 1990, el Partido Nacionalista Unión Democrática Croata, liderado por Franjo Tuđman, ganó las elecciones en Croacia con una fuerte tendencia independentista. En los actos se mostraban símbolos patrióticos relacionados con la Ustaša, el régimen fascista títere de los nazis. Las enmiendas constitucionales croatas priorizarían las nuevas leyes locales sobre las federales, despojando a los serbios de su estatus de pueblo constituyente y relegándolos a ciudadanos de segunda clase, perdiendo sus derechos civiles, de propiedad y de representación política. En regiones serbias como la Krajina y Eslavonia Oriental se percibió como el regreso de la Ustaša, que había asesinado a miles de serbios durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que, tras la victoria de la Unión Democrática Croata, los serbios de Krajina comenzaron una revuelta armada, rechazando al nuevo gobierno, proclamando su independencia y formando la República Serbia de Krajina, con capital en Nin. Si los croatas argumentaban tener derecho a separarse de Yugoslavia basándose en el principio de soberanía nacional, la voluntad democrática y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, no se podía negar lo mismo a los serbios, al menos en la teoría. Es una locura pensar los que hasta hace nada eran como hermanos, porque vamos, todos eran yugoslavos, todos tenían una misma nacionalidad, todos podían estar en distintos puntos del país. Ahora mismo estaban enfrentados y en este caso los serbios estaban bastante atemorizados por lo que pudiera pasar. Cuando estalló toda esta revuelta, la revolución de los troncos, en la televisión pública croata mostraron unos dibujos animados en los que se veía a unos serbios caricaturizados como cavernícolas borrachos poniendo troncos en medio de la carretera para cortarlas. La verdad que la ciudad, después de la guerra, ha sido renovada bastante bien. No se ven muchos edificios destruidos, pero hay algunos que simbólicamente los han dejado para recordar la guerra, la memoria histórica. Y mirad este que tenemos aquí, totalmente llena de agujeros. Se ha convertido ahora en un nido de palomas. Justo en esta parte, que es donde confluye el río Vuka, el río Danubio, tenemos una cruz que fue levantada en el 98, después de que terminaran los conflictos, para honrar a todas las víctimas de la guerra de independencia. Hemos podido ver que habían una pareja de ancianos que estaban con unas velas delante y estaban como rezando. Más que posible que algún familiar, su hijo, o vete tú a saber, falleciera en la guerra, fuera asesinado. Una pequeña estatua, un busto a Franjo Tuđman, el que fue el presidente de la República de Croacia durante todo el conflicto, que murió en el 99.
mientras se desarrollaba el conflicto, él ya estaba enfermo, tenía cáncer si no me equivoco. Poco después de terminar el conflicto, 4 años después, falleció. Según nos vamos adentrando más, empezamos a ver edificios muy destruidos. Mirad este cómo está lleno de agujeros, locura máxima, macho. Mirad aquí este lado de la calle igual, mirad qué boquetes. Y como dije antes, pues esto también es una ciudad poblada por serbios, entonces también podemos encontrar iglesias ortodoxas serbias. Ese crucifijo que vemos aquí es una imagen muy característica de la guerra. Os voy a poner la imagen original de cómo quedó de destruida tanto la casa como el crucifijo, porque todo esto ha sido restaurado, pero es una locura. Según lo que pone aquí, este crucifijo de piedra fue el primero en ser levantado aquí en la ciudad de Vukovar en 1805 y después de la guerra fue financiado por el propio ayuntamiento para renovarlo. Y nada, justo a escasos metros tenemos una casa que, según lo que pone en el letrero, que se cree que es la casa más antigua de Vukovar, que data del año 1775 y que tuvo que ser totalmente demolida durante la guerra. Luego la han vuelto a construir intentando asemejarla a como era originalmente. Y algo curioso que podemos ver aquí es que tiene colgada una bandera de Croacia que está totalmente destruida, agujereada. Intuyo que debe ser una bandera croata real de cuando el conflicto. En mayo de 1991, Croacia celebró un referéndum de independencia en el que más del 93% de los croatas votaron a favor de separarse de Yugoslavia, mientras que los serbios boicotearon la votación absteniéndose. La tensión aumentó y para el verano, el Ejército Popular Yugoslavo intervino en Vukovar, bajo el pretexto de proteger a los serbios y mantener la unidad yugoslava. Esta intervención fue impulsada en parte por el liderazgo de Slobodan Milošević, presidente de Serbia, quien buscaba consolidar el poder serbio en la región. La situación estalló en una guerra total, donde el ejército yugoslavo y fuerzas paramilitares serbias sitiaron la ciudad durante casi 3 meses. Este cerco fue devastador. Más del 90% de Vukovar quedó destruido, mientras que los croatas, defendidos por solo unos 1.800 combatientes mal armados y con escasos suministros, resistieron hasta la caída de la ciudad en noviembre de 1991. En este momento, se vieron obligados a rendirse y abandonar Vukovar, y muchos de ellos fueron hechos prisioneros o asesinados. El ejército yugoslavo era probablemente la cuarta potencia militar de Europa. Franjo Tuđman, la verdad que planificó muy mal la independencia, no estuvo tan bien preparada como la de Eslovenia, no había un ejército como tal, no se habían estado preparando. Entonces imaginar un ejército formado por locales y policías contra todo un ejército yugoslavo. Y es que estás tan tranquilo caminando por un barrio residencial, todo nuevo y reformado, y te encuentras esto, ¿sabes? Como un garaje totalmente agujereado. Hostia. Mirad la puerta esta, la chapa, igual. Qué barbaridad. Lo normal aquí en Vukovar. Mirad con qué sorpresita nos hemos encontrado. Este parque, que es un memorial con material militar de tanques, carros de combate, todo del ejército croata, por supuesto. Como he dicho antes, al principio el ejército croata era nulo. Acababan de independizarse y no tenían un ejército propio, pero poco a poco fueron formando un ejército, llamando a filas a, muchísima gente. Y bueno, pues aquí una pequeña muestra de lo que portaban estos soldados croatas durante el conflicto. Mirad qué cantidad de tanques hay aquí. Aviones de combate. Artillería pesada. Wow. Esto está muy guapo. Mirad qué pedazo de avión de combate. Más aquí al fondo podemos ver incluso pasadizos y trincheras, pero a ver quién es el crack que entra ahí. Con esa pedazo de telaraña. Con lo oscuro que está esto, tío. Estás loco, tío. Y bueno, mirad aquí esta locura. Es un trozo de avión de las Fuerzas Armadas Yugoslavas. Por aquí derribado el 12 de noviembre del 91 por las fuerzas croatas. Pero es que mirad, justo se quedó esta parte con la bandera, con la estrella roja. Más simbólico no podría ser, macho. Esto es una animalada. Diligentes.
Vamos, diligencias. Vamos, loca. Mirad qué guapo como se ve un carraco de estos por dentro. Dios. Como sabéis, en los Balcanes les gustan mucho los grafitis y los murales, y más si tienen un significado político. Aquí tenemos este pedazo de mural gigante en el que se ve una madre llorando delante de la tumba de un hijo, por lo que podemos entender. Lo que pone ahí creo que sería algo como: no llores, vieja madre, tus hijos son héroes, murieron sin llorar. En enero de 1992, la Comunidad Europea reconoció oficialmente la independencia de Croacia y en mayo fue admitida en la ONU, consolidando así su estatus como Estado soberano. Al mismo tiempo, el conflicto se fue ampliando a más zonas del país, especialmente en regiones de alta población serbia. En abril de 1992, Bosnia y Herzegovina también declaró su independencia, lo que desató una guerra brutal de la cual hablaremos en próximos vídeos y en la que participaron serbios, croatas y bosníacos. Un conflicto que se entrelazó con la guerra en Croacia. A lo largo de los años, Croacia fue formando un ejército más poderoso y mejor armado, con el apoyo de grandes potencias como Alemania y Estados Unidos. Estas naciones, que inicialmente habían sido reticentes, decidieron intervenir, y su apoyo resultó clave para el desenlace final de la contienda. Estamos llegando a lo que es lo más icónico de la ciudad de la guerra de Vukovar. Esto es el antiguo depósito de la ciudad y, como podéis ver, está totalmente destruido por la guerra. Cumplía una función pues de abastecer a la población de agua en casos de emergencia, y según he leído también, arriba del todo había un restaurante. Hoy en día pues no cumple ninguna de esas funciones porque está destruido, pero tiene un museo dentro que es posible visitar y subir arriba, así que vamos a ello, diligentes. Ok. Es todo escaleras, aquí no hay ascensor de ningún tipo, esto es zapatita. Esto es una imagen de noche, todo iluminado con los colores de la bandera de Croacia. Mirad cómo está revestido por dentro para que esto aguante después de haber sido bombardeado. Y ya al final, escalones numerados, 198 escalones. Madre mía. Mirad cómo es esto actualmente. Esta sala es una especie como de museo memorial en la que hay diferentes pantallas explicando un poco lo que fue el conflicto, cómo fue a posteriori, cómo fue el proceso de independencia. Se supone que de aquí hasta arriba del todo hay un ascensor, pero no funciona. Entonces pues hay que hacer toda esta escalerita de caracol. Mirad, estamos casi en la azotea, ahora mismo vamos a salir, pero esto es una locura. Mirad cómo se sale por todos lados la estructura, todos los agujeros que tiene. Increíble. Mirad qué vista más guapa. Por lo que he leído, esto es la lista de gente que donó dinero para que esta estructura se pudiera reconstruir y pueda estar como está a día de hoy. La bandera de Croacia arriba del todo. La vista que tenemos aquí del río Danubio es también impresionante. Aquí se puede ver mucho mejor lo que hablamos antes. Ahí todo eso que vemos es Serbia. Mirad la cantidad de bosques que hay. Me gusta cuando los ríos hacen de frontera natural entre dos países, es algo muy curioso. Aquí debajo de este poste tenemos la historia de dos soldados croatas. Se quedaron aquí arriba en la noche izando la bandera croata. Este no era un objetivo militar, no tenía una gran importancia realmente estratégica, pero
recibía disparos y recibía bombardeos para intentar tumbar la bandera que se colgaba aquí todos los días. Cuando esta bandera era rasgada, incluso totalmente quemada, destruida, pues estaban estos dos hombres para volver a izarla. Ivan Ivanica murió aquí de un disparo en la garganta mientras cumplía esta función. Este otro hombre, Herboyet Zalto, según pone aquí, fue arrestado el día que Vukovar cayó y estuvo encerrado 6 meses en un campo de prisioneros. Murió en 2014, pero imagino que de causas naturales. En agosto de 1995 se llevó a cabo la Operación Tormenta, la ofensiva más importante de la Guerra de Independencia croata. Con el respaldo logístico y estratégico de Estados Unidos, que incluye entrenamiento militar y táctico, las fuerzas croatas lanzaron un ataque masivo para retomar la región de Krajina, controlada por fuerzas serbias desde el inicio del conflicto. Esta ofensiva fue también objeto de fuertes críticas debido a las denuncias de limpieza étnica contra la población serbia de la región, ya que alrededor de 200.000 serbios fueron desplazados de sus hogares. Se documentaron saqueos, asesinatos y la destrucción de propiedades atribuidas al ejército croata. Tras la Operación Tormenta, el enfoque se trasladó a Eslavonia Oriental, que incluía la ciudad de Vukovar. En esta región se buscó una vía pacífica para reintegrar la Croacia y así dar fin al conflicto. Esto se logró mediante el Acuerdo de Erdut en 1995, bajo supervisión de la ONU, y culminó en 1998, con la reincorporación pacífica de estos territorios. También fue una decisión tomada para proteger a la minoría serbia de esta ciudad y que no fuera desplazada, porque a causa de la Operación Tormenta, una gran cantidad de serbios fueron desplazados y fueron expulsados de Croacia. 15-20% aproximadamente de serbios en toda Croacia, después de la guerra, quedaron como 2-3%, y la gran parte de ellos están aquí gracias a ese acuerdo. Hoy en día se intenta que haya una buena comunidad, una buena relación entre los serbios y los croatas. Se intenta llevar a cabo por medio de las instituciones, pero es un poco complicado porque los colegios, por ejemplo, están divididos étnicamente. Es decir, aquí en Vukovar, si tú eres serbio, llevas a tus hijos a un colegio serbio. Si tú eres croata, llevas a tus hijos a un colegio croata, con lo que eso conlleva también, que es que cada uno va a aprender la historia de una manera. También es difícil llegar a una armonía y una buena convivencia cuando estás caminando por la ciudad y te estás cruzando con alguien que quizás haya matado a tu hijo. Se me ocurre otro ejemplo de un reportaje que estuve viendo sobre esta ciudad, en la que sí que habían mujeres que afirmaban que se cruzaban con militares que las habían violado durante el conflicto. Todavía está la herida bastante abierta, y eso que ya hace 30 años de este conflicto. Así que nada, diligentes, vamos a dejar el vídeo ya por hoy. He intentado explicar de la mejor manera posible cómo fue la Gran Guerra Patria de Croacia, aquí como lo llaman. Pero entre medias hay otro conflicto, que es la Guerra de Bosnia, en la que también están ambos involucrados y que es necesario entender también para saber cómo terminó este conflicto aquí en Croacia. Entonces digamos que cuando veáis los siguientes vídeos, este se va a entender mejor y va a tener también mucho más sentido. Así que nada, diligentes, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un like, un comentario guapo y suscribíos, no seáis unos papanatas, anda. Venga, diligentes, nos vemos pronto.